Perdón, continuamos compañeros. Continuamos con diálogo. Me parece que nos quedamos en la última parte. ¿Sí me escucha? Gracias. Sí, le entiendo. Así es. Diálogo, intercambio de ideas, opiniones. ¿Qué es lo que utilizamos en el intercambio? Un emisor, un receptor, un mensaje, un código y el contexto en el que se desenvuelva ese diálogo o intercambio de opiniones. Más adelante lo vamos a ver en otro tema y lo vamos a entender mucho mejor. Discurso. Es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y, por lo general, convencer a los oyentes. El diálogo puede darse de manera oral o de manera escrita. Perdón, era el discurso. El discurso puede darse de manera oral o de manera escrita. Oratoria. Gracias, compañero. ¿Qué es elocuencia? ¿Qué entienden ustedes por elocuencia? Sí, bueno, sí, exactamente. Las dos definiciones están bien. Según el diccionario, es la eficacia para persuadir o conmover que tienen las palabras, es decir, utilizar las palabras correctas para el discurso adecuado y va acompañado de gestos, ademanes o cualquier acción o cosa capaz de dar a entender algo o de convencer. Es utilizar, podría decir en resumen, las palabras y los movimientos corpóreos necesarios y adecuados para dar a entender algo y convencer al público.
Esa sería elocuencia. Finalmente, artículos científicos. Gracias, compañero. Muy bien. Entonces, a manera de resumen, estos son los géneros literarios. 4. ¿Por qué géneros literarios? Digamos, podemos decir que todos los textos se dividen en este tipo de géneros. Unos van a ser narrativos. ¿De qué se cargan los narrativos? Relatan historias en las que aparecen ciertos personajes en tiempo determinado y específico, como novela, cuento, fábula, leyenda, epopeya, poema épico. Lírico. ¿Qué son los líricos? Son aquellos que transmiten sentimientos o emociones a través de la voz lírica, es decir, poesía. ¿Qué tipo de poesía? ¿Qué tipo de texto lírico? Éloga. Ya dijimos, la elegía, la oda, la sátira, el soneto, el madrigal. Son los tipos de texto lírico o que van a valerse de la poesía para transmitir emociones y sentimientos. Hay otro tipo de textos. Estos son los dramáticos. ¿Cuáles son los dramáticos? La tragedia, la comedia, el drama, el entremés, el sainete. Y están los textos didácticos. ¿Cuáles son estos? Aquellos que van a presentar un tema en los que se va a expresar una opinión o se van a divulgar enseñanzas e ideas. Didáctico, finalidad, transmitir ideas, opiniones y divulgar enseñanzas. Entre ellos tenemos ensayo, biografía, carta, diálogo, discurso, es decir, todos los textos o géneros que pueden existir se dividen en estos 4. Todos, absolutamente todos se abarcan. Si estamos estudiando, nos van a dejar tener algún género didáctico, va a ser investigación. Si nos estamos estudiando tal vez poesía, vamos a abarcar el lírico. Si estamos estudiando tal vez actuación, vamos a abarcar el dramático. Si es narrativo, libros o también obras, por ejemplo, esta novela. Si son libros, cuentos, fábulas, leyendas. Se podría decir que entonces todos los géneros o textos se dividen en este tipo de en estos 4 géneros. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan, en donde sea que nos hable de un texto, vamos siempre a identificar de qué tipo de género estamos hablando y qué tipo de subgénero es o se refiere. Entonces, esto es por cuanto hace a los géneros literarios. Vamos con el siguiente tema, que es personajes y su clasificación. Si gustan anotar.
personajes y su clasificación. El siguiente tema, personajes y su clasificación. Sí, por favor. Por nada. Personajes y su clasificación. Anotamos. Un personaje pueden serlo individuos humanos animales o de otro tipo que toman parte en la trama de una obra artística. Suelen clasificarse según su participación o importancia punto y coma, según su caracterización según su rol narrativo y según su profundidad psicológica. Punto y aparte. Personajes según su participación o importancia. Se dividen en los siguientes. Principales. En forma de lista, principales, punto y coma, son aquellos en torno a los cuales gira la historia principal.
punto y aparte. Secundarios. Son aquellos que si bien intervienen en la historia, no son muy relevantes. Punto y aparte, siguiente. Terciarios. Aquellos que intervienen en la historia de manera circunstancial o accidental. Punto y aparte. Personajes según su caracterización. Se clasifican en estereotipo, punto y coma, personajes que adoptan un enfoque negativo y positivo. Punto y aparte. Arquetipo. Arquetipo. Personajes que adoptan un enfoque únicamente positivo. Siguiente. Tipo. Personajes con características prefijadas. Es decir, modelos prediseñados. Punto y aparte. ¿Cómo podemos entender este tipo según su caracterización, según su forma de ser, la forma en la que van a actuar? Estereotipo pueden tener cualidades negativas y negativas. Pueden adoptar los dos tipos de enfoque. El arquetipo solamente es un personaje con actitudes o características positivas. Es decir, siempre va a ser, no sé, brillante, el bueno, el sumiso, el apacible, todo. Digamos que todo lo bueno va a estar reunido en esa persona. Y el tipo va a ser un modelo
prefijado, un modelo exacto, un modelo preciso, un modelo correcto, sin errores, porque digamos, el arquetipo tiene actitudes positivas, nada más, pero no siempre tener actitudes positivas en la obra, pues lo va a hacer como que el protagonista, ni lo va a hacer el bueno, ni lo va a hacer que sea el correcto, porque es imposible que un personaje pueda ser bueno todo el tiempo. El otro va el estereotipo, actitudes positivas y negativas, y el tipo, perdón, el personaje tipo, es aquel con actitudes exactas en el momento exacto y con actitudes correctas. Va a ser como el modelo a seguir. Ese es el personaje tipo. Según su rol narrativo, personajes según su rol narrativo. Se clasifican en protagonistas, que son los personajes principales, antagonistas, aquellos con una finalidad adversa a la del protagonista, y tritagonistas. No toman partido en la historia. Esta es similar a la de la clasificación de personajes por su participación, pero para efectos de estudio los clasificamos de esta manera. Unos son participación según su participación, que son principales, secundarios y terciarios. Y por su rol son protagonistas, son aquellos en los cuales va a girar siempre la trama principal, aquellos en los cuales va a girar la historia y que sin ellos la historia obviamente o la obra dejaría de tener el sentido que debería tener. Antagonistas son aquellos que siempre buscan que el protagonista no alcance sus fines, que no sea feliz o que no cumpla con sus metas. Ese es el antagonista, que va a hacer todo lo imposible para que el protagonista no llegue a realizarse. Por eso decimos que siempre va a tener fines o propósitos adversos, es decir, contrarios a lo del protagonista. Y los tritagonistas son eventuales y no toman partido en la historia, es decir, si bien pueden auxiliar incluso al protagonista que cumpla con sus fines, la ausencia de estos no altera en ningún sentido a la trama principal, no altera la historia. La obra pudiera continuar siendo la misma con ellas o sin ellas. Si bien pueden apoyar a los protagonistas, pero su ausencia tampoco es fatal para la obra. No sé si se entienda. Y por último tenemos a los personajes según su profundidad psicológica. Personajes según su profundidad psicológica. Estos son planos, en forma de lista, planos, punto y coma, aquellos que no presentan mucha complejidad. Redondos, emocionalmente construidos, fuertes,
complejos. Eso tiene que ver con su personalidad. Los planos son aquellos con una personalidad pues débil, sencilla, que no presenta mucha complejidad, una personalidad, como se puede decir, muy, muy suave. Y los redondos tienen una personalidad muy fuerte, emocionalmente construidos, son complejos, pueden adoptar varias posturas ante un tema. Entonces, ese es el tipo de personajes redondos, una personalidad fuerte y compleja. Este tipo de clasificaciones es según su profundidad psicológica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces continuamos con el siguiente tema. Por favor, permítanme tantito. El siguiente tema es tipos de narrador. Perdón, escribimos narrador. Es la entidad que relata una historia. Esta jamás debe confundirse con el escritor. Para entender los tipos de narradores, debemos de tener claro en qué momento estamos hablando en primera persona, en qué momento en segunda y en qué momento en tercera. ¿Ustedes saben distinguir cuándo hablamos en primera persona? Hablar en primera persona, a ver, vamos a escribir. El narrador se identifica gramaticalmente. El narrador se identifica gramaticalmente con la persona verbal utilizada. Con la persona verbal utilizada. Primera, segunda o tercera.
punto y seguido, ejemplos, 2 puntos y aparte. Primera persona, punto y coma. Yo quiero escribir. Entre paréntesis, nosotros o nosotras. Abajo, segunda persona. Tú quieres escribir. Entre paréntesis, ustedes. Siguiente. Tercera persona. Él quiere escribir. Entre paréntesis, ella, ellos y ellas. Entonces, retomamos, vemos lo que escribimos. Cuando hablamos en primera persona o estamos hablando en primera persona, estamos hablando de nosotros. O sea, yo en singular o nosotros en plural, pero yo, de mí. Ese es en primera persona. Cuando hablamos en segunda persona, estamos hablando de tú en singular o ustedes si hablamos en plural. Y cuando nos referimos o hablamos en tercera persona, estamos hablando de él, de ella en singular o de ellos y ellas en plural. Entonces, ¿sí se entiende? ¿Sí quedó claro? Primera persona yo o nosotros en plural, segunda persona tú o ustedes en plural, tercera persona él, ella en singular, ellas o ellos en plural. Entonces, ahora sí, atendiendo a lo que tenemos en la pantalla, ¿sí lo ven? El narrador en primera persona se divide en tres, que es narrador protagonista, narrador monólogo o narrador interior y narrador testigo. Todas estas van a hablar, digamos, en primera persona. Narrador protagonista. Se trata del personaje principal del relato y cuenta la historia a partir de su propia experiencia. Es como si hiciéramos una autobiografía. Vamos a ser nosotros protagonistas. Nosotros vamos a hablar nuestra vida, nuestra historia, o vamos a dar un punto de vista a partir de nuestra experiencia, pero estamos hablando de nosotros, estoy hablando de mí. Yo, Marilú, soy esto, hice esto, a mí me consta porque yo lo viví, para mí es esto, pero voy a estar hablando siempre de mí en primera persona. Cuando hablamos monólogo interior, narrador monólogo o narrador interior, no transmite una historia a los lectores, sino que dirige el relato hacia ellos mismos, hacia mí mismo. Cuando hablamos con nosotros mismos, estamos narrando, a veces nos ponemos a hablar nosotros mismos. Yo, Marilu, tienes que levantarte temprano, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro antes de que empieces a dar tus clases de ciencias a las 9. Es cuando nos dirigimos a nosotros mismos o nos vemos al espejo o nos hablamos en voz alta. Monólogo. Monólogo es un diálogo con uno mismo o narrador interior. Está hablando nuestro interior. Dice, no transmite una historia hacia los lectores, sino que dirigen el relato hacia ellos mismos. Nosotros solitos hablamos con nosotros.
narrador testigo. Ofrece punto de vista sobre hechos ocurridos, pero narra un relato a terceros. Tanto en el narrador protagonista como en el narrador testigo, vamos a relatar o a contar historias a terceros, con la diferencia de que el protagonista es a partir de nuestra propia experiencia y el narrador testigo es a partir de hechos ocurridos sobre los que nosotros vimos. Por ejemplo, un accidente, un fenómeno, un acontecimiento. Yo vengo y narro a mi familia. En el trabajo pasó esto, yo lo vi, yo opino que es así o yo soy testigo, yo te platico lo que yo vi, un accidente o una situación que se salió fuera de control del trabajo. No necesariamente tiene que ser también fatídico o dramático, no. También puede ser, no sé, un baile, la fiesta estuvo muy bonita, yo te cuento, yo les cuento que la fiesta estuvo muy bonita, todo, pero estoy narrando yo lo estoy narrando, yo, algo que yo vi hacia terceros. Entonces, protagonista, yo lo cuento a terceros, pero como soy protagonista, yo lo cuento mi propia experiencia o mi vida, pero sigo narrando yo, estamos en primera persona. Narrador interior o narrador monólogo, yo lo estoy contando con la diferencia de que aquí no voy a relatar para terceros, sino para mí mismo. Narrador testigo, lo sigo narrando yo porque yo lo vi, porque yo lo presencié, porque yo formé parte, pero son de hechos que no me fueron propios. Si bien los vi y fui testigo, solo voy a ofrecer mi punto de vista o un comentario o lo voy a narrar, pero es relatos de tercero. A diferencia del protagonista, que son relatos propios, en el narrador testigo lo sigo narrando yo, pero son relatos de terceros. Y también va dirigido hacia un público, hacia lectores. ¿Sí se entiende hasta aquí? Pues está un poco confuso. Bueno, ya se va a cortar la sesión otra vez, entonces antes de que se corte y nos quedemos a la mitad como hace rato, de una vez mejor le damos cortar y regresamos para narrador segunda persona y narrador tercera persona, ¿de acuerdo? Bueno, nos volvemos a conectar. Gracias.